Amadas hermanas, en la fe de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, paz a vosotros, paz a vosotras. Hasta Es un ahora. gusto enorme el poder compartir con ustedes esta lección, esta escuela que lleva como título Haciendo lo Correcto. Y mis hermanas, agradezco a Dios, agradezco la oportunidad de los encargados de este proyecto, el que me hayan tomado en cuenta. Bien, mis hermanas, voy a compartir con ustedes la presentación que tengo. Correcto. Haciendo lo correcto. Hermanas, un tema sumamente importante porque, hermanas, es esta expresión, estos hechos, haciendo lo correcto, lo debemos de poner en práctica todos los días de nuestra vida en todos los ámbitos, no solamente el del espiritual, no solamente en la iglesia, sino en nuestra vida en general, tanto en familia, en el trabajo, si acuden a la escuela como compañeros y en fin, en todos los aspectos de nuestra vida, que es hacer lo correcto. El objetivo de nuestra lección dice la importancia de mantener nuestra fe y obediencia a Dios aún en situaciones complicadas. Esta es la esencia de nuestra escuela, hermanas. Muy importante no perder de vista esta parte, ¿sí? La importancia de mantener nuestra fe, nuestra obediencia a Dios. Hermanos, ¿quién de nosotros no pasa situaciones complicadas a lo largo de nuestra vida? Creo yo que la gran mayoría, si es que no todos, pasamos situaciones difíciles para defender nuestra fe, para mantenerla y sobre todo en esa obediencia hacia nuestro Dios. La lectura bíblica que nos marca, y sí quisiera aclarar, hermanas, la lectura bíblica que marca nuestro cuadernillo es en Esther capítulo 2 del versículo 19 al versículo 23, pero esta lección, esta lectura bíblica corresponde o coincide de igual manera con la lección anterior y en lo que se centra nuestra escuela corresponde con el capítulo 3 del versículo 1 al versículo 6. Voy a dar lectura y dice, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amadata, Agageo, y ensalzólo y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaran e inclinaran a Amán, porque así se lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta dijeron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Y aconteció que, hablándole cada día de esta manera y no escuchándoles él, denunciaron a Amán por ver si las palabras de Mardoqueo se mantendrían, porque él les había declarado que era judío. Y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y llenóse de ira. Mas tuvo en poco meter mano solo en Mardoqueo, que ya le habían declarado el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que habían en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Hermanas, es importante comprender todo esto, el desempeño que tenía Mardoqueo. Por lo que entendemos, Mardoqueo trabajaba en el palacio, en la puerta, y la orden del rey Asuero, como le había dado un título importante a Amán, la orden era que al pasar frente a los guardias de la puerta, los guardias deberían de hacer una reverencia para con Amán, pero Mardoqueo no lo llevó a cabo. ¿Por qué? Porque Mardoqueo, siendo judío, sabía que esa reverencia hacia Amán era un símbolo de idolatría, por lo cual Mardoqueo no quiso realizar esa reverencia. Sus compañeros guardias le preguntan, ¿por qué no te inclinas cuando pasa Amán? Y él les dice, soy judío.
estos guardias, compañeros de Mardoqueo, le dicen a Amán lo que pasaba, también para provocar la ira de este Amán. ¿Y qué es lo que sucede? Que Amán no solamente tomó enojo y tomó represalias solamente para Mardoqueo, sino para el pueblo de Israel que se encontraba en la capital, que era Susan, y no solamente ahí, porque el pueblo de Israel, la casa de Judá, cuando son llevados cautivos a Babilonia por Nabucodonosor, y ya en estos tiempos en manos de Asuero, que era el rey, habían 127 poblaciones, ciudades, en las cuales se encontraban esparcidos el pueblo de Israel. Entonces este Amán intenta destruir no solamente a Mardoqueo, sino a todo el pueblo de Israel que se encontraba esparcido. Por eso es que se da una complicación muy difícil ahí, pues Mardoqueo, sabiendo que era una orden del rey, se atrevió a no cumplirla, a pasarla por alto, pero porque él dice, prefiero obedecer a Dios. Y es de ahí lo que les decía yo, mis hermanas, el objetivo tan importante, mantener nuestra fe, nuestra obediencia a Dios, aún a pesar de situaciones difíciles, complicadas. Mardoqueo sabía que si su actuar llegaba a oídos del rey Asuero y que si pasaba, que él había pasado por alto esa orden, pues sabía iba a haber una repercusión en él. Sin embargo, decidió obedecer a Dios. Y hermanas, así como Mardoqueo, tenemos muchos ejemplos en la Biblia, porque nuestra lectura, nuestra lección a estudiar, nos dan ejemplos, nos ponen ejemplos, Esther, Mardoqueo y el Señor Jesucristo. Pero no solamente ellos, mis hermanas, tenemos grandes ejemplos. Desde Abraham, cuando Abraham Dios le dice, lo llama y le dice, sal y si puedes contar las estrellas del cielo, así podrás contar tu descendencia. Y Abraham todavía ni siquiera se le cambiaba el nombre por Abraham, mas, sin embargo, Abraham creyó a Dios y dice el texto de Génesis 14, le fue contado a justicia. Y en la carta a los Hebreos, una vez más, se hace ese reconocimiento a Abraham. Y no solamente eso, también cuando Dios dice que probó a Abraham y que le dice, sacrifícame a tu hijo, a tu único. ¿Y qué hizo Abraham? Cumplió fielmente con esa orden que el Padre Celestial le dijo. Y así lo hizo, pero fue detenido en último momento. Y también dice, se le contó como si lo hubiera hecho. Imaginémonos, hermanas, que nos pidieran sacrificar a alguno de nuestros hijos. Verdaderamente sería una situación muy, muy complicada, mas sin embargo, Abraham estuvo dispuesto a hacerlo. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8 dice, Romanos capítulo 8 dice el versículo 35, algo bien importante, hermanas, y a forma de pregunta. Dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez, peligros o a cuchillo? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que Él nos amó. Por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, una cita bíblica y que muchas de las veces como iglesia, y que lo decimos firmemente, ¿qué o quién nos apartará del amor de Cristo? Y nos atrevemos a decir nada ni nadie. Pero hermanos, hermanas, verdaderamente hay veces que decimos que con lo más mínimo, ¿qué pasa? Nos podemos desviar. Hermanos, hacer lo correcto está estrechamente relacionado y que lo que debemos de hacer es actuar con la ética y la moral, eligiendo la opción que se considera justa y buena, incluso si no es la más fácil o popular. ¿Y qué es la ética y la moral?
es hacer lo correcto. Se basa en principios como la justicia, la honestidad, el respeto y la responsabilidad. Hermanas, sí quiero decirles lo siguiente. Hacer lo correcto podría parecer tan fácil, pero cuando analizamos a fondo, cuando analizamos las decisiones que vamos a tomar, nos damos cuenta que en realidad es algo muy difícil hacer lo correcto, porque muchas de esas veces puede afectarnos en lo personal y precisamente lo que más nos duele es la carne. Pero aquí se nos da una guía. Hacer lo correcto está regido por la ética, por lo moral, pero se debe de hacer lo que es justo y lo que es bueno. El apóstol Pablo recomienda algo al joven Timoteo. Dice en su primera carta de Timoteo, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, y dice el versículo 11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, la caridad, la paciencia, la mansedumbre. Y si nosotros decimos que somos hijos, hijas de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Debemos de seguir estas recomendaciones que da el apóstol Pablo. Tienes que seguir la justicia, la piedad, la fe, la caridad, la paciencia, la mansedumbre. Cosas importantes que muchas de las veces preguntamos, como obreros se lo digo, hermanas, cuando preguntamos a la iglesia, a ver, hermanos, todos tratamos de ser justos? Sí. ¿Todos tratamos de tener piedad? Sí. ¿Todos tenemos fe? Sí. ¿Tenemos caridad? Sí. Pero llega esta palabra importante. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente somos pacientes? Y muchas de las veces por la impaciencia podemos hacer cosas incorrectas y no hacer lo correcto. Dice Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, en su versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuando llegamos a hacer algo incorrecto, ¿habrá paz? Claro que no. Y aquí que se nos recomienda, dice, sigue la paz. ¿Y con quién? Muchas de las veces decimos, pues con el que me cae bien, pues qué bien, ¿no? No tendremos ningún problema. Pero con los que hay situaciones eh, adversas, ¿qué pasa? Y no todavía podríamos decir, es que mi prójimo no se deja. No, hermanas, no. Lo que el Señor nos dice, debemos de actuar, hacer lo correcto. Nos debemos de basar en principios, justicia, honestidad, respeto, responsabilidad. Dice la siguiente diapositiva. Haciendo lo correcto implica un compromiso con la integridad y la responsabilidad, buscando el bienestar general y la construcción de una sociedad mejor. ¿Qué es esto? ¿Qué tiene que ver todo esto? La integridad dice que debemos de actuar de acuerdo a nuestros valores personales. ¿Y cómo estaremos en nuestros valores? Es ahí algo importante. Los valores fundamentales que debemos de tener, que nos inculcaron nuestros padres desde niños, esos valores que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida, esos valores que nuestro Dios nos da al estar en su iglesia, al escudriñar su palabra, los debemos de poner en práctica todos los días de nuestra vida. Esos valores son importantes. La responsabilidad, debemos de reconocer que nuestras acciones que tengamos tanto pueden ser benéficas como pueden dañar o llegar a afectar a alguien más. Un claro ejemplo, mis hermanas, en nuestro cuerpo físico, y la escritura lo dice, hay un cuerpo muy pequeño, hay un miembro muy pequeño de nuestro cuerpo
y que es difícil que lo podamos dominar. ¿Cuál es ese miembro de nuestro cuerpo? La Alguien que lengua. la lengua, hermana Emilia, muchas gracias. Efectivamente, la lengua y la lengua, nuestra lengua, ¿cuántas de las veces no nos ha metido en problemas dentro y fuera de la iglesia? Y es verdad, nos detenemos a reflexionar y, ay, sí es cierto. Y debemos de reconocer esa responsabilidad, que esas acciones tienen consecuencias. Cuando esas consecuencias se pueden solucionar, qué bueno. Y cuando no, y cuando ya dañamos a alguien y ese hermano, esa hermana dice, a causa de esto, ya no voy a la iglesia. Es cierto, hermanos, es cierto que la responsabilidad es de cada quien y si yo decido ya no ir, pues es mi responsabilidad, pero hay alguien que está afectando. Esa parte nos vamos a la acción y a la reacción. Vemos la reacción del hermano, de la hermana, pero dejamos a un lado la acción que la cometió quizás alguno de nosotros por no actuar correctamente. ¿Y por qué debemos de hacer todo esto? ¿Por qué debemos de seguir todo esto? Porque dice el siguiente punto, por un bienestar general. Y es priorizar el bienestar de la comunidad sobre los intereses personales. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 12. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 12, dice el versículo 4 y 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma operación. Así muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos miembros los unos, dice, de los otros. Entonces, hermanos, la iglesia somos todos y todos debemos de cuidarnos los unos a los otros. El apóstol Pablo dice, los más fuertes sobrellevar a los más débiles y siempre debemos de buscar ese bienestar general que es la iglesia de Dios porque somos un solo cuerpo en Cristo. Mismo apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 10, una cita quizás muy conocida, pero siempre es bueno recordarla. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Así que entre tanto que tenemos tiempo, hagamos bien a todos y mayormente, dice, a los domésticos de la fe. Fíjense, el apóstol Pablo nos invita a actuar, a hacer lo correcto, no solamente con la iglesia. Dice, sí, mayormente con nuestros hermanos de la iglesia, pero también con los demás. Actúa, haz bien, haz lo correcto con todos y mayormente con los de la iglesia. Que es un desafío, dice la última parte de esta presentación. A menudo hacer lo correcto puede ser difícil que hacer lo que se considera más fácil o cómodo. Y es verdad, muchas de las veces nos vamos por tomar la decisión más fácil, más cómoda, la que no nos afecte a nosotros. Pero como decía yo, mis hermanas, no nos detenemos a pensar en lo que podemos ocasionar, no solamente con lo que decimos, sino también más aún con lo que hacemos. Pero hermanas, aquí en esta parte estamos viendo desde un punto científico hacer lo correcto. Ahora vamos a verlo desde el punto espiritual, desde la palabra de nuestro Dios. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? Permítanme poner la siguiente diapositiva. Gracias. Ahora sí. Dice Deuteronomio 6:18, haz lo que es bueno y correcto a los ojos de Dios para que te vaya bien y dice en todo. Fíjense, es lo que nos dice la palabra de Dios. Haz lo correcto, haz lo bueno, haz lo correcto a los ojos de Dios para que te vaya bien. Pero hay algo importante. ¿Qué dice el versículo anterior? Deuteronomio 6, pero dice el versículo 17.
Guarda cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Haz lo que es bueno y correcto a los ojos de Dios. Para hacer lo bueno, lo correcto, hay algo que nos va a regir fundamentalmente y que lo dice: guardar cuidadosamente los mandamientos de Dios. Cuando guardamos los mandamientos de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida, difícilmente podríamos llegar a tener problemas con alguien. Difícilmente podríamos afectar a alguien. Y que, como vemos tanto en el objetivo de nuestra lección y en nuestra lectura de base, es más fácil el que actuar correctamente nos ocasione problemas a que nosotros lleguemos a ocasionar problemas. Pero Dios dice: yo te doy la guía. ¿Cuál es esa guía? Son mis mandamientos, mis estatutos, mis derechos. ¿Qué tienes que hacer? Debes de seguirlos. Y aún la escritura nos dice, y no solamente tú, tienes que enseñárselos a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Para qué? Para que les vaya bien, para que nos vaya bien en la vida. Y como dice, esta imagen es bueno y correcto a los ojos de Dios para que te vaya bien. Y dice, en todo. Dice Proverbios, vamos al libro de los Proverbios, mis hermanas, capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Dice el versículo 1 en adelante: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Misericordia y verdad no te desamparen. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión en los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu prudencia. Fíjense, hermanas, qué bonito, qué hermoso, porque dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, tu corazón guarde mis mandamientos. Y obviamente implica ponerlos en práctica, llevarlos a cabo. Y cuando los lleves a cabo, ¿qué va a pasar? Dice el versículo 4: y hallarás gracia y buena opinión en los ojos de Dios y en los ojos, aún dice, de los hombres. ¿Por qué? Porque vas a estar haciendo lo correcto. Repito, hermanas, cuando nuestro actuar es el correcto, difícilmente tendremos problemas con las demás personas, pero actuando correctamente. Hermanas, ¿qué es todo esto que Dios nos da a través de su palabra? Algo sumamente importante. Aquí mismo en Proverbios, sobre el capítulo 2, dice el versículo 6: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sólida sabiduría a los rectos, y es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia y juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere dulce a tu alma, el consejo te guardará y preservará la inteligencia. Hermanas, el tener el conocimiento de nuestro Dios a través de su palabra es la sabiduría de Dios. Es la sabiduría de Dios. El guardar sus mandamientos, el seguir sus estatutos, sus derechos, es la pauta a seguir para hacer lo correcto. Y todo esto lo encierro, hermanas, la sabiduría de Dios. Hermanas, les traigo un video donde encierra toda esta parte. En lo personal me gustó mucho el video, y aunque se centra, lo que narra se centra en el Antiguo Testamento, pero hermanas, abarca, la sabiduría de Dios abarca no solamente Antiguo Testamento, Nuevo Testamento también. Les voy a presentar, les voy a poner esta presentación de este video.
No entiendo por qué no me aparece el video. Déjenme ver. No me aparece. Voy a tratarlo de reproducir. Voy a dejar de compartir mi presentación para ver si aquí sí me aparece. Ok, aquí está. Estamos explorando una conocida colección de enseñanzas de Jesús, llamada El Sermón del Monte. Jesús pasó la mayor parte de su tiempo con la gente pobre e insignificante de su época y afirmó que Dios estaba iniciando el rescate del mundo a través de él y de ellos. ¿De qué estaba rescatando Dios al mundo? Bueno, es un rescate del tipo de mundo que nosotros hemos creado con nuestro egoísmo y desprecio por los demás que deriva en violencia. Y es un rescate que nos introduce en comunidades de amor sincero y respeto. Jesús describió este tipo de vida usando una antigua palabra bíblica: justicia. Una persona justa es aquella que hace constantemente lo correcto ante Dios y con los demás. Jesús dijo que los que viven de esta manera están entrando en el reino de los cielos. Está bien, pero la vida es complicada. En una situación cualquiera, ¿cómo se supone que vamos a saber lo que significa hacer lo que es correcto para todos? Sí, esa es la pregunta. Así que recuerda, Jesús era israelita y el pueblo de Israel tenía una respuesta específica para esa pregunta que era simple y profunda. Para hacer lo correcto ante Dios y los demás, necesitas aprender la sabiduría de Dios. ¿Y cómo consigues la sabiduría de Dios? Bueno, para los israelitas, encuentras la sabiduría de Dios meditando en las escrituras, llamadas la Torá y los profetas. La Torá, esos son los primeros 5 libros de la Biblia. Exacto. En hebreo, Torá significa enseñanza, aunque en nuestras Biblias frecuentemente se traduce como la ley. Pero estos libros no son solo leyes. Correcto. La Torá es una historia del plan de Dios de asociarse con los humanos para gobernar el mundo. Y cuando los humanos arruinan esa asociación a través de su insensatez y violencia, Dios inicia un plan de rescate. Primero escoge y rescata a los israelitas y luego los invita a una relación de pacto. Exacto. La historia de Moisés en el monte Sinai. Ahí es donde ellos reciben todos estos mandamientos según los cuales debían vivir. Sí, entonces luego de la Torá vienen los profetas que continúan la historia. Ellos muestran cómo Israel falló al no vivir según la sabiduría de Dios, al violar esos mandamientos. Pero ellos también escribieron poesía sobre cómo ese fracaso no fue el final de la historia. Dios iba a llevar esta asociación a su cumplimiento. Para Jesús y su pueblo, la Torá y los profetas revelan la sabiduría de Dios a cualquiera que medite en ellos de día y de noche. Ok, pero volvamos a todos esos mandamientos. ¿Cómo encuentras sabiduría en un antiguo código de leyes? Sí, bueno, las leyes de la Torá eran antiguas, incluso para Jesús. Fueron dadas siglos antes, cuando los israelitas podían vivir libres en su propia tierra. Pero en los tiempos de Jesús, ellos estaban bajo ocupación romana. Ni siquiera podían cumplir muchas de las leyes originalmente establecidas. Ok, eso es un problema. Y encima, las 613 leyes de la Torá no eran un libro de reglas completo. Y así surgieron maestros de la Torá, llamados escribas y fariseos, que llenaban los vacíos discerniendo la sabiduría de Dios subyacente a las leyes, aplicándola a otras áreas de la vida. Por ejemplo, la Torá decía que los israelitas debían dejar de trabajar un día a la semana. Exacto. Pero, ¿qué contaba como trabajo? Bueno, la Torá no daba una definición completa, así que los escribas estudiaban las escrituras y proporcionaban una lista completa según la cual la gente podía vivir. Aplicaban la sabiduría de Dios a la vida diaria para poder hacer justicia ante Dios y ante los demás. Exacto. Ahora bien, los maestros de Israel no siempre estaban de acuerdo entre sí, y Jesús solía intervenir en estos debates, a veces estando de acuerdo con los escribas y fariseos y otras en desacuerdo. Y eso los preocupaba. Tal vez Jesús no tomaba tan en serio la Torá y los profetas. Entonces, Jesús responde a esta preocupación en el Sermón del Monte cuando dice: no crean que he venido a desmantelar la Torá o los profetas. No he venido a desmantelarlos, sino a llenarlos por completo. ¿Y qué significa eso? Que Jesús vino a llenar la Torá y los profetas por completo.
Bueno, recuerda, las escrituras cuentan la historia del plan de Dios de asociarse con Israel y toda la humanidad para gobernar el mundo. Y Jesús afirmó que estaba llevando adelante esa historia, mostrando cómo vivir rectamente según la sabiduría de Dios. Una gran afirmación. Sí, Jesús incluso dijo que su visión de la justicia estaba más en consonancia con la sabiduría de Dios que cualquier otra persona de su época. Él dijo, a menos que su justicia sobrepase en gran manera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¡Qué intenso! Así es. Pero como veremos, Jesús está ofreciendo una visión audaz y hermosa de la vida humana. Cómo edificar comunidades saludables y sanar relaciones rotas. Y cómo transformar la hostilidad en honor y respeto. Suena muy bien, pero ¿podrías darme un ejemplo? Bueno, Jesús va a hacer justo eso a través de 6 casos de estudio. En cada caso, cita un mandamiento de la Torá y luego explica cómo revela la sabiduría de Dios para que podamos aprender a amar a Dios y hacer el bien a nuestro prójimo de forma constante. Y así es, mis hermanas, como la sabiduría cuando llena nuestra vida nos va a permitir actuar de la mejor manera posible. Tenemos grandes ejemplos, pues como esta escuela sabática, esta escuela femenil, nos marca aquí el ejemplo de Esther, de Mardoqueo, pero también del Señor Jesucristo. Mardoqueo, su actuar fue de acuerdo a la sabiduría de Dios. Claro que sí, su actuar fue de acuerdo a la sabiduría de Dios. Dijo, no tengo por qué hacerle reverencia a un hombre, a un ser humano, y actuó de la mejor manera posible, aún sabiendo que estaba su vida en riesgo. La reina Esther, por supuesto que también actuó de acuerdo a la sabiduría de Dios, porque lo que pasa con Amán, que veíamos en el versículo 6 de nuestra lectura bíblica, que no solamente quería destruir a Mardoqueo, sino también quería destruir a todo el pueblo de Israel que estaba esparcido en las 127 aldeas, poblaciones, los quería destruir y saca el edicto por boca de Amán, que serían destruidos el día 13 de Adar, un año después, pero cuando Mardoqueo intenta hablar con la reina Esther, no lo dejaban entrar porque se había vestido de cilicio y dice, no puedes entrar así al palacio, y ve la forma de hacerle llegar la información a Esther, a la reina Esther, dice, de momento pues quizás pudo haberle dado un poco de temor, porque dice, si entro a ver al rey sin que me haya llamado, dice, hay una ley que dice que el que entre sin que haya sido llamado, será sentenciado a muerte. Pero Mardoqueo le dice, debes de hacerlo, porque a lo mejor para esto fuiste nombrada reina, para salvar al pueblo. Y la reina Esther, llena de valor, así lo hace. Convocan a ese ayuno y así lo hace. Y vemos a lo largo de esta historia cómo Dios bendice a Mardoqueo, bendice a la reina Esther y les permite todo, que pudieran realizarlo, y hubo una respuesta favorable. Pero el ejemplo, el mayor ejemplo, yo siempre lo he dicho, el mayor ejemplo que tenemos para nuestras vidas es el Señor Jesucristo. Él es el mayor ejemplo que tenemos en nuestras vidas, porque el Señor Jesús, recordamos algo fundamental de lo que es hacer que es hacer lo correcto, lo mejor para todos, aunque esté en riesgo nuestra persona. El Señor Jesucristo lo que hizo, dar su vida para un beneficio, a una costa de su vida. Y apenas recordábamos esa vivencia del Señor Jesucristo en la solemnidad de la Pascua, e incluso cuando profetiza que era necesario que fuera a Jerusalén para sufrir. ¿Y qué pasa? Aún Pedro le dice, Maestro, Señor, no vayas, porque te espera la muerte, ten piedad de ti. ¿Y qué le dice el Señor Jesucristo? Aléjate, Satanás. El Señor Jesucristo estuvo dispuesto a hacer lo correcto, aún a causa de su propia vida, pero porque en él habitaba esa sabiduría de Dios. Bien, mis hermanas, hasta aquí nos falta aún considerar el texto de memoria, que es lo que sigue,
el texto de memoria, el cual dice que no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Cuando en nuestra vida nos guiamos por la sabiduría de Dios, hermanas, hay una transformación, una renovación de nuestra mente, pero atrevámonos a hacerlo y comprobar esa voluntad de Dios agradable, perfecta. Repito, como decía yo en un principio, muchas de las veces, pues quizás no va a ser fácil, pero con la bendición y la protección del Padre Celestial podemos salir adelante. Mis hermanas, hasta aquí la parte esencial de la escuela, la parte esencial de la escuela, y que podríamos decir, incluso me atrevería yo a decirles, hermanas, hasta aquí la escuela, la lección que estamos estudiando, hermanas, ya se dio, ya está completa. Y podríamos decir, pero falta el tema bíblico. En esta ocasión quiero compartir, hermanas, con ustedes un método de enseñanza que se llama Fleps Class ROM. La realidad, hermanas, es que este método de enseñanza lo llevamos a cabo y que se amolda perfectamente bien, o mejor dicho, las escuelas, sea escuela general, sea escuela de departamento femenil, varonil, de jóvenes, de niños. Hermanas, se amolda perfectamente bien a este plan de enseñanza. Fleps Classroom. ¿Qué es el Fleps Classroom? No es otra cosa que se conoce como el aula invertida. Es un método de enseñanza que invierte la dinámica tradicional, donde los estudiantes aprenden los contenidos fuera de clase y utilizan el tiempo de clase para actividades más interactivas y participativas. Y que eso es lo que estamos haciendo en estos momentos. Eso es lo que hacemos. Estudiar las clases, estudiar las lecciones, pero no en la iglesia, no en el culto en general, sino afuera, en nuestras casas. Y lo podemos hacer de una forma más a conciencia, porque podemos investigar, podemos averiguar más, podemos tratar de comprender los contextos que se nos marca y que es algo que debemos de realizar. Repito, las lecciones en los diferentes ámbitos que tenemos están diseñadas, están hechas y que encuadran perfectamente bien en este método de estudio, que lamentablemente pasa algo importante. ¿Qué pasa? Que no estudiamos en la semana regularmente. Ahorita el estudio femenil, qué bueno que se están haciendo así, pero por ejemplo, la escuela sabática general del curso general, muchas o algunas de las veces llegamos sin estudiar. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues tenemos que leer todo, desde nuestro objetivo, nuestra lectura bíblica, el texto de memoria, el tema bíblico, cada párrafo, tenemos que estudiarlo, tenemos que leerlo y damos nuestro comentario. ¿Y qué es lo que pasa en el culto en general y qué pasa en los diferentes departamentos? ¿Qué pasa con el principal enemigo que tenemos y que es el tiempo? Porque el tiempo es el que siempre lo tenemos encima, siempre nos está afectando. Si hiciéramos las lecciones a como es este método de enseñanza, Flex Classroom, el aula invertida, y que lo estudiáramos en casa, y que ya únicamente al estudiar la lección nos concentráramos a lo importante, a lo esencial, tendríamos muchos beneficios, como nos marca este plan de enseñanza. Dice esta siguiente diapositiva. Aprendizaje fuera de clase.
Los estudiantes acceden a los contenidos, videos, lecturas, podcasts en casa o fuera de clase, usualmente a través de plataformas digitales. Como les decía, hermanas, lo que estamos haciendo ahorita, en este momento. ¿Qué pasa ya en la clase presencial? Se vuelve interactiva. El tiempo de clase se dedica a actividades como debates, resoluciones de problemas, trabajo en equipo, aplicación de conocimientos, aclaración de dudas. A eso se debe de centrar ya, si ponemos en práctica tal cual es, y entonces sí, al estudiar nuestras lecciones ya el día del sábado, podemos centrarlos ya, como dice aquí, en debates, resolución de problemas, trabajos en equipo, aclaraciones de dudas. Y hermanos, vamos a crecer más todavía. ¿Cuál es el rol del profesor? El docente se convierte en un facilitador, un guía, un mentor, apoyando el aprendizaje de los estudiantes, en lugar de impartir una clase magistral. Entonces, si ya a cada hermana que le toque dar la escuela sabática, va a ser un guía, un mentor, y se va a aprovechar de mejor manera el tiempo. Dice, ¿cuáles son esos beneficios? Fomentar el aprendizaje activo, la participación, la colaboración, el desarrollo de habilidades, de pensamientos críticos y la autonomía del estudiante. Se va a aprovechar de una mejor manera. Se va a aprovechar de una mejor manera el estudio, el aprendizaje. Estoy tratando de activar mi video, hermanas, pero no me deja. Creo que tengo problemas aquí con mi computadora, que no me deja ajustar los videos para que puedan verme una vez más. Discúlpenme, hermanas, discúlpenme. Pero fíjense, les decía yo algo importante, si lo ponemos en práctica, llega el momento en que en la iglesia únicamente vamos a tocar los puntos importantes y va a ser de mayor provecho. Este plan de enseñanza, mis hermanas, a nivel departamentos, femenil, jóvenes, varonil, lo podemos implementar de una mejor manera posible. En el culto en general se complica un poco porque estos párrafos se deben de designar con anticipación. Por decir, este próximo sábado, a quien le toca impartir la lección de la femenil para el siguiente sábado, es la hermana que se encargaría de designar los párrafos. Hermana Judith, le toca el primer párrafo. Hermana Emilia, le toca el párrafo 2 para la siguiente lección. Hermana Alejandra, el párrafo 3 y así sucesivamente. ¿Para qué? Para que en la semana tengan el tiempo ideal de estudiar su párrafo, de entender lo importante, la esencia de ese párrafo y ahora sí dar un comentario de acuerdo a esa esencia y tratar de dejar a un lado el estar leyendo de más, porque ¿qué es lo que hacemos? Y lo digo, en el culto en general, ¿qué pasa? No podemos hacer esas designaciones porque resulta que al hermano que se le designó, a la hermana, el siguiente sábado, pues ya no vino y nos quedamos, ¿y ahora quién da ese párrafo? Pero en los departamentos es más fácil, es más fácil. ¿Y qué es lo que pasa? Hay un método de enseñanza que se llama las 3Q, lo que veo, lo que no veo y lo que percibo. Y también en lo que leemos se aplica, que leo, que no leo, que sí alcanzo a comprender, que no alcanzo a comprender. Y cuando leemos el párrafo y después queremos dar la explicación del párrafo, regularmente, ¿qué pasa? Casi estamos volviendo a leer el párrafo. Y entonces, ¿dónde estuvo la comprensión lectora? Pues ya no tuvimos una comprensión lectora y sin embargo, repito así, como departamentos, designamos, hermana, le toca este párrafo, pero en esencia le decimos claramente, quiero que me dé la esencia de su párrafo, no quiero que me vuelva a leer el párrafo, vamos a centrarnos en esa parte. Hermanas, quise poner en práctica este método de enseñanza, Flex Classroom. Le pedí a algunas de nuestras hermanas que nos apoyaran,
que nos apoyara precisamente con los párrafos del tema bíblico. El primer párrafo, nuestra hermana Katy González, le pedimos que por favor le habiliten su audio, su cámara, y nos pueda comentar algo acerca precisamente de este primer párrafo. Sí, hermano. ¿Sí me escuchan? Pasa Sí. voz, hermana. Bueno, bueno, pasa voz. Este párrafo habla de la arrogancia de Amán, cuando éste se engrandeció por la autoridad que le dio el rey Asuero, queriendo que todos los siervos del rey se arrodillaran ante él. Entonces, la esencia de este párrafo es la arrogancia y la idolatría, ya que estas actitudes van en contra de los principios de Dios. Hermanas, a Dios no le gusta la altivez, la arrogancia y peor aún, la idolatría. Debemos de cuidar de no caer en alguna de estas cosas, haciendo lo correcto ante los ojos de Dios. Esto es Gracias, lo mi que... hermana Katy, gracias. Entonces, la esencia de su párrafo, la arrogancia y la idolatría que están en contra de Dios. Muchas gracias. Nuestra hermana Judith Caballero, párrafo número 2. Adelante, hermana. Para vosotras, mis amadas hermanas, pues el segundo párrafo habla sobre Mardoqueo, un hombre que no se quiso inclinar a nuestro Dios, digo que no se quiso inclinar pues a Amán. Y esto era porque él era un hombre judío en el cual él solo pues tenía que arrodillarse y adorar a nuestro Dios, no a ningún hombre, en este caso como Amán, y pese a que estaba en juego su vida, él nunca descuidó esta parte, él siempre fue fiel a nuestro Dios. Entonces, para mí la esencia de este párrafo es que nosotros debemos ser fieles a nuestras convicciones, fieles a nuestro Dios. Y vemos algún ejemplo, por ejemplo, los alimentos, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos una ley de la alimentación, pero ¿qué pasa si cuando no me ve nadie, pues yo como aquellos alimentos que no puedo comer? Entonces, ahí no estoy siendo fiel a mis convicciones, porque como hija de nuestro Dios, pues nosotros debemos de hacer lo que dice las Sagradas Escrituras. Otro ejemplo podría ser que si yo sé que en sábado no puedo cocinar o no puedo comprar y lo hago, entonces no estoy siendo fiel a mis convicciones. Como hija de nuestro Dios, pues yo tengo que hacer la voluntad de Él. Entonces la enseñanza que nos da Mardoqueo, o debemos de seguir el ejemplo de Mardoqueo, puesto que él, aunque su vida estaba en juego, él nunca dejó su convicción hacia nuestro Dios. Él siempre fue fiel a nuestro Dios. Ese es mi comentario, hermano. Así es, muchas gracias, mi hermana. Y entonces vemos que la esencia, ese acto de valor y mantuvo siempre firme su convicción. Gracias, hermana. Nuestra hermana Emilia Castillo. Así es, hermano. Me tocó el párrafo número 3 y pues como dice aquí, pues esos ejemplos en nuestra vida real se presentan en diferentes, ahora sí, festividades que a veces quieren involucrar, a veces en participar este tipo de festividades como es la Navidad, cumpleaños, Día de Muertos, etcétera, ¿no? Normalmente se nos da siempre esa tentación, ¿verdad? Porque a veces es una tentación cuando no tienes bien cimentada la fe y como estas cosas no practicamos, pues entonces la que no tiene bien cimentada la fe, pues va a caer. Normalmente, y yo les puedo poner un ejemplo, en mi anterior trabajo, me insistían en que yo debía participar en las fiestas navideñas. Como yo era administradora, yo tenía que organizar todo, pagar todo, reservar todo y estar al pendiente de todos los detalles. Yo le comentaba a mi jefa que pues yo no
celebraba este tipo de festividades, le decía yo a ella, yo hago mi trabajo, te reservo, te ordeno, te hago todo lo que tú quieras administrativamente, pero yo no puedo ir. Y era ahí como una lucha interna, porque es tu jefe la que te está diciendo que tienes que hacer todo y tienes que asistir. Entonces, fue una etapa muy complicada, pero como dice la palabra de Dios, todo el tiempo que el Señor nos da, todo obra para, a veces, pues va pasando, ¿no? Que los tiempos de Dios son perfectos, pues así fue. Me sacó de ese lugar y pues gracias a Dios ya tengo menos, ahora sí, esa presión, porque era una presión, era algo incómodo para mí, porque pues no entendían realmente lo que era mi fe. Entonces, situaciones así se nos presenta, si uno no marca bien lo que uno, tiene como fe, la persona, si tú no le dices, pues no lo va a entender, ¿verdad? Pero hay otras que sí lo pueden entender porque, o a veces son como cuchito de plata, ¿cómo dicen? De palo, que están ahí contigo, para que caigas. Pero pues, como vemos el ejemplo de Mardoqueo, él nunca lo hizo y Dios siempre estuvo con él. Entonces, situaciones así se nos presentan en la vida. Así es, muchas gracias, mi hermana. Efectivamente, ¿y cómo se dirigió cuando le pedían que, este, que celebrara esas fiestas? ¿Lo hizo con altivez o con respeto? Con respeto, hermano, con Respeto. respeto, porque yo le decía, es que yo no creo en estas festividades. E inclusive, hasta me pedían, pedir obsequios a los, am, en esta oficina le llamábamos mandantes a las personas que yo atendí. Como era administradora, yo era encargada de pagos y me pedían que les pidiera regalitos para su posada navideña. Aún así, pues yo no asistía, este, y ellos se repartían, o sea, lo que me decían que hiciera, lo hice en unas ocasiones, pero le digo, voy a hacer mi trabajo como es, yo no voy a asistir, pero prácticamente los regalos se los repartían ellos. Y aunque yo recibía las donaciones o los obsequios, bueno, ellos se repartían allá y le digo, conmigo nada, le digo, no se preocupen por mí, yo no participo en eso. Y me decía una compañera, Emilia, pero si tú hiciste todo el trabajo, te deberían dejar regalos a ti también. Le digo, no, gracias, yo estoy bien así, pero todo con respeto y con mucha humildad, ¿verdad? Porque cuando uno actúa altivamente, pues las cosas no salen bien. Exactamente. Y por eso el párrafo nos hace mención, resistir con amor y con respeto, ¿verdad? Porque siempre debemos de hacerlo de esa manera, porque eso demuestra la obediencia que tenemos hacia nuestro Dios. Gracias, hermana. Gracias, hermana Emilia. Nuestra hermana, Sarita Caballero, con el siguiente párrafo, por favor. Pasados, hermanos. Por favor. Sí, eh, este cuarto párrafo nos habla de algo muy importante. Aparte de la decisión, en el caso de Mardoqueo, de no arrodillarse, pues él lo hizo con una convicción, porque él sabía que pues adora y servía en ese entonces am, a nuestro Dios. No es un Dios verdadero, un Dios en el que podemos tenerle fe. Si pedimos a Dios en oración con mucha fe que Él nos proteja, Dios nos va a proteger. Dios en su infinita misericordia pues nos ha permitido a cada una de nosotras conocer su palabra. Pero en este párrafo nos enseña claramente de la fe, la convicción que esta persona, Mardoqueo, tuvo para negarse a adorar a esta persona, a Amán, porque él sabía que Amán no es un dios, es un ser humano y como nosotros sabemos, no podemos adorar a otros dioses de cualquier manera, como bien lo comenta la hermana Emilia. En nuestros trabajos se nos invita a hacer, por ejemplo, a cumpleaños, que es algo que me pasó a mí el viernes pasado.
Después a mí mi jefe me reclamó que por qué no festejé su cumpleaños con él. Nunca me había pasado eso con mis compañeros, que alguien me reclamara precisamente por no participar de un cumpleaños. Pero es aquí donde nace nuestra convicción, que es lo que de eso se trata nuestro cuadernito, tener la fe en que nuestro Dios, primero, nos ayuda. Segundo, porque tenemos que ser hijos obedientes. Y como dice en la lectura, el Salmo 37:28, dice que Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la simiente de los impíos será extirpada. Entonces ahí tenemos una firme promesa en que nuestro Dios no nos desampara. Lo que tenemos que hacer es portarnos bien, obedecer las leyes lo más que podamos, porque igual somos carnes y en algún momento, a veces inconscientemente, estamos pensando en cosas que no son correctas delante de los ojos de nuestro Dios. Pero aquí lo que siempre hay que reconocer es que mediante la oración con fe tiene poder y Dios nunca nos va a dejar desamparados. En caso de, por ejemplo, en mi vida he pasado por muchas cuestiones y he comprendido actualmente que la fe mueve montañas. La fe tiene poder y al menos en estos momentos yo les puedo decir que cuando una persona tiene em, tribulaciones, que está en medio de una encrucijada en la cual tiene que tomar una decisión muy importante en su vida, la oración nos ayuda a relajarnos y dejarlos todo en las manos de Dios. Un hermano me decía, nuestro Dios como es un poderoso gigante que está a un lado de nosotros también para ayudarnos, para vencer las pruebas, para vencer todas las cosas que nos hagan daño. Entonces, pues yo sí les invito a que nuestra oración sea con fe para que nuestro Dios nos ayude, nos proteja, nos dé consuelo, nos dé fortaleza en cualquier momento de nuestras vidas que necesitemos de su apoyo. Pasa vos. Y gracias, mi hermana Sarita. Defender nuestra fe puede tener un costo, ¿verdad? Pero como bien decía usted, nuestro Dios siempre está ahí para apoyarnos de una o de otra manera. Gracias, hermana Sarita. Nuestra hermana Luz María Sánchez, por favor, el siguiente párrafo. Pasa vos, hermanos. Pasa vos, mis Papá. hermanas. El siguiente párrafo efectivamente nos habla de la palabra que hoy nos lleva el título de nuestra lección y dice hacer lo correcto. ¿Y qué es hacer lo correcto? Es practicar la justicia, mis hermanas, de acuerdo a los valores espirituales y morales. Conlleva a ser honestos, justos, equitativos y siempre procurando el bien común, no el bien propio solamente, porque a veces caemos en ese error, buscamos nuestro propio bien. No, si nosotros hacemos las cosas de forma correcta, si hacemos lo que es correcto, estaremos buscando también el bien común de todos los demás. Pero sobre todo, mis hermanas, hacer lo correcto implica obedecer a Dios, seguir sus mandamientos y actuar de acuerdo a su voluntad. Porque podemos decir, y si no actuamos, estamos faltando. Aquí lo importante es actuar conforme a la voluntad de nuestro Dios y en todas las áreas de nuestra vida, no específicamente en la escuela, en el trabajo, no, esto implica todas las áreas de nuestra vida, aun cuando se nos dificulte, porque habrá situaciones que se hará difícil, pero no importa, debemos de poner en práctica el hacer lo correcto. Y eso se debe de manifestar en nuestro día a día, cómo hablamos, cómo actuamos, si hacemos lo correcto en obediencia a la voluntad de Dios, ¿qué va a pasar con nosotros? Estaremos reflejando una luz, estaremos alumbrando con nuestros actos a los demás, pero sobre todo en quien se reflejan nuestros actos, ¿en quién va a ser? En nuestra familia, en nuestros hijos, y pues si nuestras acciones reflejan lo correcto, por ende, nuestros hijos van a hacer lo correcto. Voy a leer Mateo 5:16. Dice, del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente para que viendo el bien en que ustedes hacen,
todos alaben a su Padre que está en el cielo. Y con nuestros actos somos motivo para aquellos que ven el bien que nosotros hacemos, puedan alabar también a nuestro Padre Celestial. Si nosotros nos sujetamos a la voluntad del Padre Celestial, si nosotros nos sujetamos a hacer lo correcto, automáticamente, mis hermanas, estamos en contra de las costumbres mundanas, en contra de aquello que impone una sociedad en nosotros y nuestra familia. Estaremos evitando contaminarnos. Mis queridas hermanas, gozamos de una preciosa libertad y mejores promesas, porque el mundo puede prometer muchas cosas, puede prometer deleites, disfrutar, gozar, pero esto es pasajero y esto es temporal. No olvidemos que el Señor nos ha rescatado y tenemos esa preciosa libertad. No permitamos esas ataduras que impone una sociedad o un grupo. Voy a leer también 2 versículos. Uno está en Hebreos 10:23. Sigamos profesando nuestra esperanza sin que nada nos pueda conmover, ya que es digno de confianza aquel que se comprometió. Jeremías 29:11, aún más me gusta lo que dice. Dice, porque yo sé muy bien lo que haré por ustedes. Les quiero dar paz y no desgracia, y un porvenir lleno de esperanza. Es la palabra de Jehová. En conclusión, mis hermanas, hacer lo correcto es llevar una vida basada en el amor y la obediencia a la santa voluntad de nuestro Dios. No nos cansemos de hacer el bien, mis queridas hermanas. Este es mi comentario. Pasa a vos, mis hermanas. Gracias, gracias, hermana Luz María. Y efectivamente, hermanas, el actuar con justicia inspiramos a los demás a también obedecer a Dios. El último párrafo a cargo de nuestra hermana Alejandra Sánchez. Pasa a vosotras, a todas mis hermanas. Bueno, ya la conclusión. Yo empezaría yo a decirles, mis hermanas, ¿cómo podemos hacer lo correcto? Pues como mujeres sabias debemos actuar correctamente como primero Dios lo manda. En todos nuestros ámbitos, dice el párrafo, con nuestra familia, en la iglesia, con nuestras amistades, con la sociedad, donde trabajemos, donde sea, mis hermanos, mis hermanas, debemos de demostrar esta sabiduría para hacer siempre el bien en, delante de nuestro Dios y sobre todo del prójimo. Realmente lo que dice en Filipenses 2:15, lo parafraseo, dice, brillemos como testimonios de verdad sin mancha para hacer esa luz en este mundo, pues que ya está corrompido, pero que hagamos esa diferencia entre la gente que no conoce la palabra de Dios y con los que conocemos. Seamos esas mujeres sabias para que siempre hagamos el bien con todos. Es mi comentario. Gracias, mi hermana Alejandra. Y así es, hermanos, hermanas, debemos de tener congruencia de lo que decimos con lo que hacemos. Decimos ser cristianos, debemos de demostrar ser cristianos, verdaderos cristianos. Y recordemos que el significado de la palabra cristiano, seguidor de Cristo. Y fíjense, analizando precisamente lo que pasaba con Pedro, cuando el Señor Jesús le dice, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y Pedro le dice, no, 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 no te negaré, y los demás discípulos también. Mas, sin embargo, cuando el Señor Jesucristo es aprendido, ¿qué hicieron? Y el Señor Jesucristo les dice, esta noche serán escandalizados por mí. ¿Qué es lo primero que hizo Pedro antes de negar a Cristo? Se alejó, se alejó. Seguía a Cristo de distancia. Y es lo que hacemos nosotros cuando no actuamos correctamente. Decimos ser cristianos, pero si no hacemos lo correcto, nos estamos alejando de Cristo y estamos cerca de negarlo. Por eso, mis hermanas, debemos de actuar siempre de la forma correcta. Entonces, fíjense, mis hermanas,
les pongo la última parte de las diapositivas. Ya cambié de equipo. A ver si este ya me deja trabajar bien. Dice, ah, y creo que tampoco. Tampoco me quiere dejar trabajar. A ver, correcto. Entonces quedamos, hermanas, el primer párrafo, arrogancia e idolatría, contrasta con los principios de Dios, la esencia del párrafo. Párrafo 2 dice, actúa de, ya me tapa aquí, no lo veo, acto de valor a pesar de las circunstancias. Párrafo 3, resistir con amor y respeto refleja obediencia hacia Dios. El párrafo 4 dice, defender nuestra fe puede tener un costo, pero Dios siempre nos protege. Párrafo 5, cuando actuamos con justicia, inspiramos a otros a seguir a Dios. Y el párrafo 6, congruencia, y esto en lo que hacemos, lo que decimos y hacemos, y esto será un ejemplo a seguir. Finalmente, mis hermanas, debemos de evitar la arrogancia y la idolatría. ¿Y qué sí debemos de tener? Valor, convicción, resistir con amor, respeto, obediencia a Dios, defender nuestra fe, inspirar a los demás, tener congruencia y hacer de nuestra vida un ejemplo a seguir. Hermanas, eso es hacer lo correcto. Siempre caminar de la mano de Dios, pedir, demandar a nuestro Dios sabiduría. Y dice la Escritura que nuestro Dios nos va a dar sabiduría en abundancia para que entonces sí hagamos lo correcto. Hermanas, esta ha sido la lección. Este ha sido un método de enseñanza que, repito, las escuelas generales y de los diferentes departamentos están hechas para este método de enseñanza, para que estudiemos en casa y que el día sábado, hermanos, nos concentremos en lo importante, en lo esencial, y de esa manera podamos aprovechar de mejor manera el tiempo para las lecciones. Como veíamos, con debates, con preguntas, con comentarios, se enriquecen estas escuelas. Esta ha sido la lección, mis hermanas, y me imagino que, no sé si haya alguna pregunta o algún comentario. Mi hermana Emilia, quien lleva la dirección de esta reunión. Así es, hermanas, pues pasamos al tiempo de los comentarios y preguntas. Hermanas, pueden encender su micrófono ahí automáticamente. Si necesitan aportar algo, algún comentario o pregunta, pueden hacerlo en este momento, hermana. Si no, pues vamos a darle respuesta mientras tanto a nuestra hermana Kenia López. Nos pregunta que si cada martes hacemos este repaso de la lección femenil. Sí, así es, todos los martes a las 8 de la noche, tiempo de acá de Tijuana. En Veracruz creo que sería a lo mejor una hora más. Pero sí, todos los martes, hermana, y si gusta, ahí le dejé en el chat mi número telefónico para que se pueda contactar si desea acompañarnos también.